Hola chicos, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a trabajar con la segunda clase de folletos. Eh, en esta ocasión vamos a ver algunas cosas que ya estuvimos viendo en la clase anterior. Eh, Como por ejemplo el hecho de, bueno, armar un recuadro para encasillar, digamos, al folleto. Y bueno, el trabajo, por ejemplo, con la escritura del texto, ¿sí? La inclusión de algunas imágenes de tipo PNG como para embellecer un poco el folleto. Pero vamos a incluir dos cosas más que, no, que son nuevas, ¿sí? Una tiene que ver con el fondo. Fíjense que el fondo de este folleto de ejemplo es una imagen, ¿sí? Bueno, de más está decir que esta búsqueda de imágenes la tienen que hacer como habitualmente la han hecho para muchos otros trabajos en Google Imágenes, ¿sí? Es importante que ustedes aclaren cuando van a buscar en Google Imágenes, ¿sí? Trabajen por ejemplo con paisajes y que aclaren el tema de el tamaño, ¿sí? Tamaño grande, cosa de que aseguren que los paisajes que me aparecen, ¿sí? Yo sean de tamaño grande. Yo, por ejemplo, ahí puse paisaje nubes, ¿sí? 9 puse cualquier cosa, nubes, ahí, entonces ahí aparecen nubes y bueno, ustedes pueden buscar y habiendo puesto que digamos la opción sea de tamaño grande, ustedes se aseguran de que eso después me sirva para el folleto. Bueno, eso es una cosa importante a tener en cuenta, ¿sí? El tema del elemento del fondo. Y es lo primero que nosotros vamos a trabajar. Fíjense, yo voy a ir a archivo importar, voy a ir a buscar, ¿sí? el, el paisaje de nubes que yo tenía preparado, ¿m? Que es este, parecido, no es igual, no es el mismo, pero bueno, es parecido al que está. Y hay una cosa importante a tener en cuenta. Fíjense que yo, si pongo este paisaje, habitualmente las fotos están en horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo este paisaje, voy a tener el problema, voy a tener el inconveniente de que no va a tener tal vez el tamaño que yo deseo, ¿sí? La idea es ponerlo acá adentro. Hay varias opciones. Yo puedo, por ejemplo, tomar la herramienta forma y con eso, por ejemplo, ir reduciendo el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo seleccionar así los dos nodos que tienen en las puntas, porque las imágenes tienen nodos también. ¿Y ven lo que pasa? Yo puedo ir reduciendo el tamaño de la imagen de los dos lados y de esa manera me quedaría más o menos este tamaño. Esa es una opción. La otra opción es usar una herramienta que la tienen en el menú objeto, que es la herramienta Power Clip, que se llama Power Clip y que permite situar el marco adentro de un contenedor, ¿sí? O situar la foto dentro de un contenedor, que vendría a ser el marco de que nosotros acabamos de poner acá. Fíjense lo que yo hice, ¿sí? Voy a ir de nuevo. La idea es tener seleccionada la imagen, objeto, Power Clip, situar dentro de marco. Aparece una flechita, hago clic en el rectángulo y ahí me quedó el elemento situado. Si pasa esto, que es lo que me pasó a mí, que quedó mal, voy de nuevo a la opción de Power Clip y dice editar Power Clip. ¿Y qué hace eso? Me permite correr y fíjense que se ve dónde está el borde, ¿sí? Entonces yo elijo la parte de la foto que yo quiero que se vea. Vamos a suponer que la pongo ahí. Obviamente fíjense que yo la puedo ajustar incluso en tamaño, ¿sí? Fíjense que yo previamente la había ajustado a un tamaño bastante razonable respecto de lo que era el marco, ¿sí? No tiene que ser ni extremadamente grande ni tampoco más chica porque no sirve. Voy de nuevo a objeto, Power Clip y le pongo finalizar la edición, ¿sí? Y ahí automáticamente me quedó el fondo del folleto, que si quiero le puedo sacar
el borde, que yo creo que es lo más adecuado, ¿sí? No que el folleto quede con el borde negro ese de ahí. Bueno, una vez que tengo armado el fondo, puedo trabajar con otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, me había descargado una especie de globo terráqueo que vuelve a ser como la otra vez, que era gigantesco, ¿sí? Ese globo terráqueo es una imagen PNG, recuerden, que vendría a ser como una especie de, si se quiere, de logo, ¿sí? Que nosotros podemos ahí. Después ya nosotros vamos a aprender cómo trabajar el tema logos de otra forma, que esto ya queda para las próximas clases, no falta mucho para arrancar con eso. Bueno, obviamente una vez esto, bueno, acá también hay una imagen de un avión que ustedes la pueden buscar, no necesariamente tiene que ser un avión así tipo dibujito como está acá, puede ser un avión real que ustedes pueden poner acá y empezar a escribir los textos, ¿sí? Yo voy a hacer, por ejemplo, la parte del título, Turismo Mundial. Y acá viene la otra parte que yo quiero mostrarles respecto de esto. Porque nosotros ahora, ¿qué habíamos hecho hasta ahora? Nosotros habíamos escrito un texto, habíamos ido, por ejemplo, a las opciones de las letras, ¿sí? De los tipos de fuentes que nosotros tenemos, y decimos, bueno, a ver cuál podemos elegir. Bueno, vamos a elegir esta. Y yo me quedaba con las letras que yo tenía en la computadora. Bueno, obviamente después ustedes tendrían que seguir con los diferentes párrafos, así hasta terminar el folleto. Pero tienen otra opción también. La otra opción está en internet, ¿sí? En una página que se llama DaFont. Una de las tantas páginas que permiten descargar fuentes. Lo que tiene de bueno DaFont que son fuentes gratuitas, ¿sí? Yo ya previamente había buscado una que era, no me acuerdo cuál era, no importa, ¿sí? Yo ya la bajé, después voy a bajar alguna otra cualquiera. Yo cuando entro a DaFont tengo la opción de buscar por diferentes acá elementos, ¿sí? Que tiene que ver con categorías, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer el trabajo práctico 17, que es este que tiene letras de escuela. Fíjense que en DaFont tienen, por ejemplo, opciones que tienen que ver con escuela, ¿sí? ¿Ven? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que a mí me gusta, no sé, esta de acá, ¿sí? O esta que está acá arriba. Por ejemplo esta, ¿sí? ¿Qué hago? Hago clic en descargar. Automáticamente se descarga, ¿sí? Ahí apareció. Vamos a suponer que yo quiero buscar otra, porque esto ustedes pueden bajar la cantidad de letras que ustedes quieran, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las letras que dicen como desgastado, que son letras así como que tienen cosas medias raras, ¿sí? Están hechas con fondos interesantes, ¿sí? Por ejemplo, esta, Impacted, por ejemplo, que es parecida a la Impact. Yo me voy a bajar esa. Y me voy a bajar alguna otra más. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Fíjense que todas se van bajando. Y se bajan como archivos zip. Bueno, vamos a suponer que uno terminó de bajarse todas las letras que uno quería en DaFont. ¿Qué hacemos? Clic con el botón izquierdo acá en la flechita y elegimos la opción que dice mostrar en carpeta. Típicamente, si ustedes lo tienen ordenado por fecha, si no, pueden hacer esto una, dos veces y ahí me aparecen las últimas cosas que fueron bajando. Me van a aparecer todas las fuentes bajadas en DaFont, ¿sí? Obviamente si las estuve bajando todas juntas en el mismo momento. ¿Cómo me aparecen? Como un archivo zip. Bueno, esto es muy fácil de implementar. Si uno quiere instalar la fuente en la computadora, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Doble clic al archivo. Esto me va a aparecer de esta manera. Dentro del archivo puede aparecer como pasa acá,
dos archivitos más, o 3, o 4, o 5, o uno solo. Pero yo me tengo que fijar en este tipo de archivo, el que tiene una hojita, que es una hojita que está como en horizontal con una letrita A chiquitita, ¿sí? Si yo le hago doble clic, fíjense lo que ocurre, se me carga la fuente, ¿sí? La fuente puede llegar a tener este problema. Bueno, esta fuente en realidad, o sea, cuando yo le hago doble clic a todas las fuentes, lo que hacen es mostrarme una especie de modelo de cómo quedaría la fuente. Pero muchas fuentes como esta tienen este inconveniente. Por ejemplo, ¿ven que las letras que están acentuadas son diferentes? Bueno, porque son fuentes que están preparadas para el idioma inglés. Entonces las letras con acento no figuran. Puede llegar a ser un problema en alguna situación. Si a uno le gusta mucho igualmente la fuente, se instala la fuente y después en el caso de que uno tenga poner un acento, lo puede dibujar. Recuerden que ustedes saben hacer dibujos, por ejemplo, con Bezier, ¿sí? Podrían dibujar el acento. Bueno, ¿cómo la instalo? Le hago clic acá, instalar. Ya está, se instaló. Cierro acá y puedo, por ejemplo, instalar alguna otra más. Por ejemplo, voy a instalar esta que decía Campus. Ven que esta tiene 3, pero me fijo en el que tiene la letrita, doble clic y ahí me aparecen todas las opciones. Si tarda mucho en cargar como pasa acá, es porque es una fuente que ocupa mucho espacio. También hay que tener mucho cuidado con eso. Yo la voy a instalar igual a esta. Instalar. Y ahí me la instaló. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque a veces uno se entusiasma e instala montones de fuentes. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que instalé un montón de fuentes y la computadora cada vez se me va haciendo cada vez más lenta, cada vez más lenta, cada vez más lenta. Es un problemita que a futuro puede ser importante. Bueno, ¿qué hago entonces? Muy simple. Volví ahora a Corel, selecciono donde tengo la opción que yo quiero trabajar. Normalmente cuando ustedes se instalan fuentes tendrían que fijarse cuál es el nombre, ¿sí? Yo no me fijé, pero creo que una era Campus y creo que era Palace o algo así. Acá está, Palace, ¿sí? Acá me aparece. Bueno, esa es la letra que yo había buscado para escribir turismo mundial. No me queda muy bien que digamos, ¿sí? No me gustó mucho, la verdad, ¿sí? Entonces yo buscaría otra, puede ser por ejemplo la Impacted, que me había bajado, me la voy a instalar y vamos a ver si me aparece, ahí está, y ahí me queda la letra que yo por ahí me interesaba un poquito mejor, ¿sí? Así que bueno, le voy a dejar esta. Tal vez no tan grande para que no sea tan desproporcionada respecto del logo. Ahí me quedó más o menos un poquito mejor, ¿sí? Y ahí me queda el tema de la letra, ¿sí? Obviamente con una letra que yo me bajé en DaFont. Vuelvo a repetir una cosa importante que dije con las letras que me bajo de DaFont. No es para todo el folleto, ¿sí? Las letras, por ejemplo, de DaFont, la idea es que uno se baje letras para, por ejemplo, el título, ¿sí? Es una cosa importante a tener en cuenta. Bueno, una vez que nosotros terminamos con este trabajo, ¿sí? Que terminamos de hacer todo el trabajo, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta una cosa muy importante, que es la forma en que este archivo después nosotros lo vamos a guardar. Obviamente recuerden que nosotros estamos guardando siempre los archivos de manera, o sea, lo que estamos haciendo es guardar el archivo en CDR y guardar el archivo en JPG. Hay que tener cuidado cuando uno guarda archivos utilizando fuentes como las que yo me bajé de DaFont, ¿sí? Que son fuentes que no son tradicionales y que no están instaladas en las computadoras. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? La cuestión es la siguiente: si nosotros vamos a mandar uno de estos trabajos para imprimir, no es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con el archivo JPG o el archivo PDF, que todavía nosotros no lo vimos, pero ya
próximamente lo vamos a estar trabajando. Entonces, eso no va a ser un problema porque todo archivo JPG, todo archivo PDF lo abre cualquier computadora sin ningún tipo de inconvenientes. Pero ¿qué pasa si nosotros guardamos nuestro archivo CDR y lo queremos abrir en otra computadora? Por X motivo, ¿sí? Por el que sea. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Las letras que nosotros trabajamos en DaFont no van a estar muy posiblemente en otra computadora. Hay dos alternativas. O me las llevo, ¿sí?, a la otra computadora y las instalo, que es lo que yo hice en mi computadora. O bien tengo la alternativa de tomar al elemento de texto que yo acabo de trabajar y convertirlo a curva, ¿sí? Con la opción de convertir a curvas. Fíjense, al convertir a curvas no me cambia prácticamente nada. Pero ¿qué ocurre? Ya es una curva. Yo no puedo cliquear, ¿lo ven? No me deja. Para que yo pueda trabajar el resto del texto. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que yo lo convertí a curva, yo tengo que estar completamente seguro que el texto es el que yo quería poner, ¿sí? A ver, yo después lo puedo cambiar de color, si quiero, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Le puedo agregar una línea, por ejemplo, que es algo que nosotros no hicimos con los textos, pero se puede hacer como para darle un realce, digamos, al texto. Se pueden hacer un montón de cosas. Lo que no se puede es cambiar una letra. Vamos a suponer que yo acá me había comido, qué sé yo, la I y había puesto Tursmo. Listo, no la puedo cambiar. Así que ojo cuando ustedes cambian esa característica de un texto. Ustedes dirán, ¿por qué cambio la característica? ¿Qué pasa si yo voy a otra computadora y abro el archivo que tiene una fuente que no está en esa computadora? Bueno, lo que hace es transformarme esta fuente en la que a la computadora le parece. Por ejemplo, esta, como es muy parecida a la Impact, muy probablemente la convierta a Impact, ¿sí? A las que son parecidas a otro tipo de fuentes, las convierte a fuentes parecidas. A veces las conversiones están buenas, quedan bastante bien. Otras veces quedan muy pero muy mal, ¿sí? Y estropean el trabajo. Entonces, si uno quiere que le quede exactamente, totalmente exacto a lo que uno hizo, la mejor alternativa es esa. O bien la alternativa de meterme en un pendrive las fuentes que yo me baje e instalárselas a la otra computadora, si es que la persona dueña de la otra computadora no tiene problemas. Bueno, con esto hemos terminado la segunda clase de folletos.